Bienvenidos a la segunda clase de Excel. En esta oportunidad repasaremos varios de los temas aprendidos en la clase anterior y también incorporaremos algunos nuevos. Vamos a comenzar este episodio manipulando datos en las celdas. Vamos a proceder a abrir nuestra hoja de Excel. Abrimos nuestro libro y nos vamos a encontrar con una hoja correspondiente como lo vimos en la clase anterior. En esta lectura veremos que las celdas pueden contener distintos tipos de datos. Datos numéricos, datos de texto, fecha y algunos otros formatos. Vamos a ingresar un texto cualquiera. Como podemos ver, para ingresar un texto simplemente hay que hacer clic en la celda determinada y a partir de allí nos podremos mover para editarlos. Podemos ingresar unos números directamente haciendo clic sobre la celda o podemos insertar una fecha. Excel a su vez me da la posibilidad de darle el formato correspondiente a el valor ingresado. En este caso aquí, en la primera pestaña, en la pestaña de inicio, podemos determinar cuáles son los formatos que pueden tener este número. En este caso, esta celda. Esta celda puedo incorporar que tenga el formato correspondiente a una fecha. Puedo seleccionar cuál es el formato de la fecha que yo deseo. El valor siempre será el mismo, lo vemos aquí en la barra de fórmulas, pero el formato en el que se presenta puede ser diferente. Puedo presentarlo en un formato general como el que está, lo puedo poner como una moneda o incluso lo puedo poner como una fecha. Ese número, el que inicialmente se ingresó allí, va a corresponder a una relación con el formato correspondiente. Es decir, haciendo clic en cualquier lugar de la pantalla dentro de esta hoja del libro de Excel, nos vamos a encontrar con la posibilidad de ingresar texto directamente. Lo vimos en la clase anterior que podemos ingresarlo o modificarlo desde aquí, desde esta barra de fórmulas, o bien haciendo doble clic sobre la celda correspondiente, o bien presionando la tecla F2. Muy bien. Otra de las opciones que podemos encontrarnos, vamos a abrir con otra carga, con otra planilla que ya tengo aquí cargada para ganar tiempo, es darle formato correspondiente a esta tabla. Por ejemplo, si me encuentro con datos a formatear de este tipo, puedo cambiar el tamaño, por ejemplo, al texto, como lo hacemos en otras aplicaciones. Puedo cambiar el tamaño, puedo cambiarle la tipografía o fuente. Puedo darle una representación distinta a estos valores que están aquí. Puedo aumentarlo en el caso de que tenga problemas visuales. Y podría también darle formato a la tabla. Por ejemplo, podría colocar todos los bordes de esta tabla y también alinear los valores en el caso que necesite. Aquí vemos que esta celda tiene un contenido mayor al que se puede visualizar. Fíjense que en el caso del puntero de Excel tiene diferentes formatos. El más habitual a la hora de ingresar un valor es el de la flecha, el de la cruz gordita. Ingreso aquí, pero también si me posiciono sobre una columna o sobre una fila, este formato cambia. Me permite la posibilidad de, haciendo clic, arrastrar hasta determinar el tamaño, el nuevo tamaño. Bueno, continuando con esto, voy a darle formato también, voy a aplicar un borde exterior y también un borde interior. Estos valores se van acumulando y me permiten a mí ir incorporando diferentes ajustes. También podría incluir un color de relleno. ¿Sí? Podría incluir un color de relleno a esta parte de la tabla. Podría ser algún color estándar o alguno un poco más suave. Podría también cambiar el color de la tipografía, en este caso. Alinearlo. Lo puedo alinear hacia la izquierda, hacia la derecha o al centro. También podría cambiar algunos valores de aquí adentro,
alinearlos centrados, en este caso con los valores correspondientes. De esta forma le puedo agregar detalles estéticos que toda hoja de cálculo realmente necesita. Las columnas y las filas también pueden tener una opción para cambiar el tamaño. Por ejemplo, yo podría cambiar el tamaño de esta columna, como recién lo dije, haciendo clic aquí y arrastrando hasta el valor correspondiente. O en el caso de desear que se ajuste de forma automática al ancho del contenido, cuando se posiciona entre las dos columnas, hacer doble clic y esta se ajusta automáticamente al ancho mayor. También podría hacerlo aquí. Se va a ajustar a esta, el contenido de esta celda, y también podría hacerlo aquí. De la misma forma, si esto quedara muy hacia la izquierda, podría insertar una columna en el caso que necesite, haciendo clic derecho, insertar, y automáticamente al estar seleccionada la columna, me agrega una columna. De igual forma, podría insertar una columna por arriba, seleccionando toda la fila, hago clic insertar y tengo la fila insertada. En el caso que yo quisiera eliminar alguna columna, podría hacer aquí, seleccionar toda la columna, clic derecho, eliminar. Sin preguntar mucho, Excel me elimina. En todo caso, podría deshacer el cambio aplicado para volver a tener la columna correspondiente. Podría tener que ajustar varias columnas de forma simultánea. Por ejemplo, esta columna, selecciono esta columna, la B, presiono la tecla control, selecciono la otra columna que quiero modificar, la D, y también hago los arrastres simultáneos. ¿Sí? Esto me va a ajustar de forma en ambas columnas, el formato se va a aplicar. También podría hacer clic derecho, ir a la opción que dice ancho de columnas. Aquí vemos que el ancho actual es de 1771. Voy a poner un ancho de 12. Le doy a aceptar y la columna se ajusta al ancho determinado. Es decir, puedo ajustar dos columnas simultáneamente. Lo mismo puedo hacer con la fila. Selecciono la fila que deseo ajustar, hago clic derecho y pongo el alto de la fila. Por ejemplo, exagerando, le voy a colocar 30, le doy a aceptar y esta fila se amplía. Podría ajustar todas estas filas, las selecciono, doy clic derecho, alto de la fila y voy a aplicarle un alto de 25. Le doy a aceptar y todas las filas se ajustan. De esta forma trabajo con columnas sabiendo cómo insertarlas. Así como inserté una columna, podría insertar una aquí. Esto se va a cambiar, va a mantener el formato. Podría colocar aquí algún dato en particular. Y también podría insertar, en el caso que necesite, una fila. Hago clic derecho, insertar. Siempre hay que tener en cuenta, las columnas se insertan por defecto del lado izquierdo y las filas por defecto hacia arriba. ¿Sí? Entonces, de esta forma podemos trabajar con columnas, redimensionarlas, trabajar con filas, también redimensionarlas y aplicar los aspectos que necesiten. Otra de las formas que podría hacer es copiar algún formato en particular. Vamos a suponer que yo necesito que el formato de este texto sea el que se aplique a este encabezado. Entonces lo que voy a hacer es ir a la opción, a esta pestañita que está aquí, que se encuentra para el copiar el formato, selecciono una vez que lo tengo y veo cuál es donde lo voy a aplicar. Le doy a aceptar y allí me toma la tipografía en este caso y también me quita el fondo. De esta forma yo puedo obtener un formato rápido sin necesidad de ir a seleccionar la fuente en este caso, o bien ir a otras opciones. Aquí tengo la opción de deshacer, o bien con la combinación de control Z como en otras aplicaciones. Deshacer en el caso de que efectivamente ese haya sido la opción que necesitaba. Hago clic aquí y pongo a rehacer lo que apliqué anteriormente. Voy a deshacer para que quede con el formato que estaba. Incluso varias opciones hacia atrás
y ahí tengo mi tabla adicional. Muy bien. En el caso que yo necesite combinar varias celdas para que esto quede centrado, aquí está en la columna del medio, pero si yo quisiera que quede centrado, puedo seleccionar varias celdas que incluso pueden ser una sola celda. Por ejemplo, podría colocar aquí un título que diga alumnos. Este título yo necesito que tenga el mismo formato que aquí. Vamos a hacer lo siguiente. Primero voy a proceder a poner aquí año 2020. Estas filas las voy a combinar. Selecciono las filas que deseo combinar y voy aquí a esta opción que dice combinar y centrar. ¿Sí? Vemos que combina todas estas filas y las coloca en esta posición. En vez de seleccionar una nueva tipografía como la que dice aquí, Calibride 14, yo lo que voy a hacer es aplicar el formato correspondiente de esta columna. Entonces, selecciono esta columna, voy a la opción que dice copiar formato y le aplico a esta. De esta forma se aplica el formato aquí, pero me repite también el formato de esta columna. Entonces lo que puedo hacer es seleccionar estas filas y combinarlas y centrar. De esta forma yo voy a proceder a tener una sola fila que unifica a todas las demás. Muy bien, combinamos las celdas, combinamos también las columnas de esta forma, con la posibilidad de repetir lo mismo. También podría cambiar la dirección del texto. Este texto que se encuentra aquí, puedo ir, aquí tenemos ajustar el texto, en este caso, o alinear el texto. Hago clic derecho, voy a las opciones del formato de celda y tengo todos estos campos para ajustar. Puedo ver el formato del valor ingresado, que en este caso es general, o podría ser también texto. En ese caso no va a influir porque no es un valor numérico. Alinearlo, que es la opción que estoy buscando, esto quisiera que quede alineado así en una opción a 50 grados, ¿sí? O bien voy de nuevo al formato de celdas y podría dejarlo así en esta opción de orientación a 50 grados, pero también puedo alinearlo verticalmente en el centro. Esto vamos a ver cómo el texto se va a ubicar aquí en el medio. De esta forma entonces yo puedo darle el formato, lo mismo podría hacer con los títulos. Voy a las opciones de formato de celda, lo voy a colocar centrado y en una opción de 30 grados, en una alineación de 30 grados. ¿Sí? Esto queda de esta forma, podría ajustarlo para ir cambiando el formato correspondiente. Esto podría subirle un poquito el tamaño y tenemos una representación como si fuera en 3 dimensiones. Bueno, vimos la opción de bordes. Podría obtener un borde particular para esta sección, o para el caso de la edad podría agregarle un borde grueso, o podría agregarle algunas opciones de formateo para el color de la línea. En este caso me dan las opciones de dibujar y ahí tengo el formato correspondiente. Muy bien, pasemos a otro caso. Aquí estamos con las columnas. Esta es una planilla que estaba en proceso. Puedo tener el autocompletado. Si yo tuviera una cantidad importante de valores, podría ingresar los valores manualmente, o bien podría tener la opción de autocompletado. Excel necesita al menos 2 valores para saber cuál es la secuencia que va a aplicar. Selecciono el primero y el segundo valor. Vemos otra opción diferente que toma el puntero del mouse. Selecciono aquí y estiro. Esta se va a empezar a completar. Es justamente la opción de autocompletado. Ocurre con los números, ocurre con las letras. Tengo una serie, por ejemplo AB, estiro y esta se repite. En realidad se copia. Debería tener, voy a deshacer. A ver si
se copia. En el caso de los meses, sí va a proceder a completarme la secuencia. Selecciono aquí, estiro y vuelve a repetir. Completa los meses de enero a diciembre y después vuelve a repetir. No necesariamente tiene que ser de a 1. Por ejemplo, podría tener 1,50, 2, 2,50 y esto debería mostrarme el incremento de 0,50, ¿sí? Estas son lo que se llaman las series o el autocompletado de series. Muy bien. Puede darse el caso que obtenga un valor muy grande para una columna donde me va a poner una representación como esta. Yo estoy viendo que el valor se representa por cardinal o numeral, como lo quieras llamar. Si hago doble clic sobre esta columna, se va a adaptar al valor correspondiente al ancho máximo y me va a mostrar el número correspondiente. Es decir, puedo realizar ajustes, como lo vimos en las columnas, para que me muestre el valor máximo, o bien haciendo clic derecho darle el ancho de la columna que yo realmente necesito para mostrar el valor. Si tuviéramos los datos de una planilla así, podríamos darle formato, como ya dijimos, un formato rápido. Le doy una alineación, le doy un centrado y le doy los bordes de la tabla. Podría ampliar un poquito aquí. Esto es para darle formato. Voy a seleccionar varias columnas para aplicarle un ancho de la columna. Y también podría hacer lo mismo con las filas. Esto ya lo vimos anteriormente para determinar el alto. Podría darle un alto de 25. Muy bien. Si esta fuera la columna de monedas, primero vamos a centrar esto para que quede bien. Ahí está. Si esta fuera la columna de monedas, y en este caso tengo números, podría cambiarle el formato no agregándole los valores de manera directa aquí, porque si no, según las versiones, esto no podrá mostrarme el cálculo a la hora de sumar, sino que necesito, una vez que tengo una representación en números, bien, agregarle aquí la moneda de esta forma. Por ejemplo, en alguna otra moneda, por ejemplo, podría ser en euros, sin necesidad de ir cambiando. Fíjense que el valor de la celda se mantiene como un número, pero el formato, la representación en este caso, va a corresponder a lo que es la moneda de mi país o la moneda que yo quisiera. Lo mismo podría ser en porcentajes. El porcentaje, el valor se va a mantener, pero la representación va a ser en el caso de porcentual en esa selección. ¿Sí? Voy a deshacer para dejar como estaba en el caso de monedas. ¿Sí? Bueno, muy bien. Si yo quisiera tener una opción de agregar algún detalle, podría hacer clic aquí. Vamos a hacerlo aquí sobre ingresos y voy a la opción que dice insertar comentarios. Puedo agregar la opción este valor no es actual y dejar un comentario. Fíjense que en la celda aparece un detallecito aquí arriba, un triángulo en rojo, donde me muestra que este es el valor que tiene un comentario. Esta celda posee un comentario, este valor no es actual. Podría agregar un comentario sobre este campo. Lo podría hacer cambiando alguno de los formatos. Por ejemplo, podría poner aquí, podría ingresarle un comentario, verificar pago. Entonces yo sé que esta celda es de cuidado, ¿sí? Tendría alguna representación de cuidado. Muy bien, vayamos al caso de copiar formato, ya lo vimos. Las monedas, podría darse el caso de necesitar sumar los valores, como recién lo decía. En este caso necesito tener unificado, no puedo ingresar el texto manualmente, agregarle el valor de la moneda, porque eventualmente esto yo no podría realizar
los cálculos de sumar un valor con otro valor si obtuviera, según la versión de Excel, esto me va a permitir, por ejemplo, si yo tengo un valor ingresado aquí de 100 y un valor ingresado aquí donde yo le agregué el símbolo de pesos, este campo no podrá realizar la operación de sumar este más este porque se va a encontrar con una letra. En este caso, en esta versión de Excel a 2016 no tiene problemas en sumar, pero si yo quisiera sumar, lo correcto sería poner el símbolo igual, que ya lo vamos a ver en la próxima clase, agregar cuál es la celda B3 sumando al valor de la celda C3. Esa sería la opción correcta. Le doy Enter o aceptar y me va a sumar. En este caso, según la versión, aquí suma por ser esta versión una versión actual, pero en versiones anteriores, si yo le agrego el número de peso, el símbolo de peso a alguna de las celdas y quiero hacer una operación, esto me va a dar un error. De todas formas, este me realiza la operación, pero me muestra que aquí hay un error, que lo puedo convertir como texto, lo puedo convertir en número, es decir, está como texto, lo puedo convertir en número, o lo puedo tomar como un número almacenado como texto. Me está dando la información. Bueno, otro error que se puede presentar con Excel es el caso de querer sumar. Excel por defecto toma la coma decimal, la coma como el separador de decimales. Si yo quisiera sumar, repitiendo el valor anterior, si yo quisiera sumar la columna A1 más la columna B1, esto me daría un valor. Veamos el ejemplo. Si yo tengo 7.5 y aquí tengo 4.5, son valores ingresados. Si yo quisiera sumar, pongo igual a este valor más el valor siguiente, 4.5, me va a dar un error. ¿Cuál es el error? El error es que Excel toma por defecto como separador la coma. Entonces, para solucionar esto yo tendría que hacer 7,5 y 4,5. Podría hacer la operación, me sume este más este valor y ahí sí, efectivamente es 12. Muy bien. Otra de las opciones que podría encontrar en mi trabajo es la necesidad de hacer una búsqueda. Si yo tuviera una lista de un montón de personas o un montón de valores, presionando la combinación de teclas o bien yendo aquí en la cinta de opciones buscar y seleccionar, presiono buscar, podría buscar algún valor en particular. Por ejemplo, quisiera buscar a López, le doy buscar y me va a mostrar cuál es el campo donde se encuentra López, el valor, el campo que obtiene ese valor. Podría buscar a alguien que se llame Rita y me va a mostrar el campo correspondiente. Aquí me dice que está en la celda C5, que es esta. De la misma forma, podría buscar, en este caso pongo siguiente, no hay otra opción, es la única. Pero podría buscar también haciendo la combinación de las teclas Control V, es lo mismo que presionar aquí arriba, va a buscar, podría buscar la palabra este. Voy a buscar todos y me va a mostrar todas las opciones en las celdas, o buscar siguiente me va a ir mostrando uno a uno, incluso las palabras que estén parcialmente incluidas. De la misma forma, si yo por error, en vez de colocar este, aquí tengo varios campos que tienen la opción este, yo quisiera hacer un reemplazo, podría ir aquí a reemplazar, a buscar y reemplazar, que me cambie el valor de este por el valor centro. ¿Sí? Podría hacer ese reemplazo de todos los valores que se encuentran. O bien yo podría reemplazar, voy a Control V, voy a buscar la palabra oeste y que me reemplace por la palabra centro. Puedo reemplazar de a 1, fíjense cómo va cambiando. ¿Sí? Ahí me hizo todos los cambios. Todos los que estaban como oeste ahora se pasan a llamar centro. ¿Sí? Es decir, ahora aquí en esta lista oeste no existe más porque lo reemplacé. De esta forma Excel me permite no solamente buscar, sino también reemplazar los datos.
Muy bien, de esta forma dimos un nuevo conocimiento a lo que es Excel y las planillas de cálculo. Muchas gracias.